compartir con ustedes una temática de interés de actualidad y que nos está abarcando a todos nosotros y nos afecta directa o indirectamente, y es el comportamiento del ser humano con relación a la violencia y las formas de violencia. Entonces, deben saber que la palabra misma de violencia viene de la violación de unos derechos y de unos principios a los que tenemos las criaturas vivas. Y todo ser en la creación tiene demarcada una línea de desenvolvimiento, pero cuando ese desenvolvimiento es vulnerado, es alterado, entonces aparece la violencia. Nosotros debemos saber que la causa principal de la violencia en la especie humana es debido a que no hay un principio extraordinario con el cual se forma la vida, que es el amor. Entonces aparece el desamor, y al aparecer el desamor ya se generan todas las formas de violencia conocidas. El amor siendo uno de los fundamentos o herramientas de vida, al desaparecer total o gradualmente o parcialmente, entonces es reemplazado por una fuerza que entra en conflicto dentro de la persona. Entonces, si analizamos, el ser humano empieza a desarrollar fuerzas que llega el momento en que se vuelven extrovertidas. Inicialmente la persona las tiene en su interior y entra en un desasosiego en el mundo del sentimiento. Luego pasa a una esfera que es el pensamiento, y luego pasa al mundo de las emociones. Y cuando ya llega a la parte emocional, la persona siente la necesidad de explotar, y entonces aparece en el mundo físico como una reacción. Y las formas de reacciones violentas pues son conocidas en toda la especie humana, en las distintas formas que nosotros conocemos, ya sea generando conflictos a nivel familiar, a nivel social o a nivel mundial. Y tenemos pues que tiene un comienzo, pero es en la estructura, con la constitución natural de la persona. Entonces, cada vez que la persona se siente vulnerada, sus derechos, sus principios, inmediatamente entra esa persona en esos estados de violencia. Ahora hay un comportamiento de la anatomía del ser humano, y es en la constitución molecular, principalmente donde se da ese fenómeno. Cuando ustedes, por ejemplo, están compartiendo con una persona y hacen o dicen algo que no agrada a la otra persona, entonces la persona inmediatamente reacciona en el mundo de su psiquis, y esa persona ya entró en un estado violento, y esa inconformidad o disgusto lo hace ver, y entonces ustedes dicen lo que hicimos o dijimos le disgustó a tal persona, se enojó. Ese estado de enojo ya es una violencia en el mundo molecular de la persona, donde se alcanza a percibir su estado de descomposición. Entonces, en el mundo molecular, como cuando se calienta el agua, las moléculas se van creciendo, aumentando, hasta que llegue el momento en que ellas estallan. Entonces, en el ser humano se producen una cantidad de explosiones internas que poco a poco van produciendo un efecto en el mundo celular. Y entonces, en las células de la persona hay como una información, hay una vibración de energías muy fuertes, y la persona va entrando en una tensión. Cuando esa tensión llega a un límite incontrolable, la persona entonces reacciona, ya sea hablando o haciendo movimientos o gestos o expresiones de disgusto, y que pueden llegar a la agresión. Entonces vemos que la violencia es una fenomenología que se produce en la constitución interna de la persona. Si nosotros miramos, la causa viene en la parte más interna,
de la persona, que es los átomos, que es el mundo del sentimiento. Entonces, cuando una persona se siente rechazada, se siente abandonada, descuidada o desprotegida, entonces se produce un sentimiento de dolor, de angustia, de terror. Entonces quiere decir que la persona necesita de unos ingredientes para que se desenvuelva su vida armoniosamente, pero cuando esa armonía desaparece, entonces el resultado, la respuesta de esa desaparición de la armonía son estados de prevención, de protección. Entonces las personas empiezan a armarse internamente también de esa misma manera, con sentimientos encontrados, sentimientos fuertes que van abarcando su constitución interna hasta que se expresan aquí físicamente. Si ustedes hacen un estudio de la creación, van a encontrar de que existen unos mecanismos de defensa, de protección por naturaleza en todas las criaturas. Existen en todas las especies un aguijón, por ejemplo, existen las garras, existe el veneno, los dientes, inclusive la misma fuerza bruta con la que los animales se defienden. Entonces, en la creación, en la naturaleza animal, existe el mundo de los instintos. Inclusive los vegetales también han desarrollado algunos mecanismos de defensa y son naturales. Mas en el ser humano no aparecen herramientas de defensa que la naturaleza lo haya dotado, y vemos que entonces en el ser humano no aparece en su constitución biológica unos mecanismos como los tiene cualquier animal, que ya sean garras, dientes, uñas o también los aguijones, tantos mecanismos que tiene la naturaleza para protegerse y conservarse. Mas en el ser humano desaparecen esas formas físicas, sino que aparecen unos mecanismos muy poderosos como la inteligencia, el talento, la razón objetiva, el mismo amor y todo lo que conocemos como valores conscientivos. Entonces, en el ser humano ya los mecanismos son diferentes. Por ejemplo, la palabra es una herramienta extraordinaria de defensa, de protección de la persona. Cuando en nosotros algo anda mal, lo mejor es recurrir al diálogo. Cuando algo nos confunde, entonces debemos utilizar la razón objetiva y entrar a un discernimiento, a una reflexión, a un análisis y desarrollar la comprensión. La comprensión, por ejemplo, es una de las herramientas más extraordinarias que tenemos nosotros para las relaciones y la interacción con todas las criaturas que nos rodean. Entonces, cuando el ser humano no tiene estas herramientas, recurre a las que tienen los animales. Animales entran en actividad violenta por tres motivos. La causa número uno es la comida. También por la reproducción y por el territorio, o eso que llamamos condominio. Entonces, los animales naturalmente hacen una acción violenta cuando reclaman estos tres aspectos. No así en el ser humano. Como quiera que la vida es una escuela donde tenemos que formarnos, entonces la vida en sí misma y por sí misma es un reto. Al estarnos nosotros estructurando, tenemos que ir pasando obstáculos, dificultades, problemas, pruebas, procesos y etapas que tiene la vida, que hay que saberlas salvar con mucha capacidad. Entonces, como quiera que la vida prueba la capacidad y el desenvolvimiento que ella va teniendo, ella implícitamente trae una parte que es exigirse a sí mismo. Cuando el ser humano pierde los valores para enfrentar esos retos y las dificultades, entonces, al no tener con qué enfrentarlos, recurre a la pelea, a la violencia.
al conflicto, que ya pertenece más a la parte instintiva. Entonces se va desarrollando en las personas los instintos animales y aparecen todas las formas de conflicto que nosotros conocemos. Y es cuando las personas se empiezan a armar. Las personas recurren entonces a mecanismos de defensa o de cómo competir y cómo ganar una posición. Inicialmente empiezan por reflexionar, analizar qué hacer y aparece como un problema para resolver. Entonces abarca el mundo de la mente y las personas empiezan a pensar o a imaginar qué hacer ante la situación difícil que le está presentando en la vida. Cuando las personas entonces logran encontrar una solución que generalmente no es la más viable, recurren pues a la agresión o a la disputa, a la polémica o a la confrontación con aquello que le está presentando una resistencia. Como quiera que las personas entonces han perdido los valores, entonces ya no tienen herramientas para enfrentar las situaciones. Ahora, ¿por qué las personas pierden esos valores? Que es la parte, dijéramos, que nos atañe en este momento y nos ubica en el origen de la problemática que tenemos hoy por hoy. Y es que cuando el ser humano no vino con todo lo que él debe de tener, sobre todo eso que se llama amor, entonces las personas van generando internamente unos vacíos, unas lagunas, y esos estados que no han sido llenados por el amor van siendo reemplazados por una rebeldía, por una reclamación o una inconformidad en las personas. Y eso viene, hay veces, desde antes de la gestación, desde los primeros reclamos que hay en las parejas, cuando se sienten desplazadas o cuando se sienten suplantadas o engañadas o traicionadas. Entonces, cuando un hombre o una mujer están en un plan de enamoramiento y de relacionarse y de pronto traer una vida al mundo, deben saber que desde allí empiezan a generar esos vacíos. Entonces eso viene impreso en el esperma y en el óvulo antes de la concepción y ya vienen pues con falencias congénitas. Cuando el ser humano por alguna causa ya viene a la vida, trae esas huellas, esas marcas de todos los desplantes que hubo desde las épocas de los amoríos o de la relación interpersonal de la pareja. Y máxime si después se acentúan una cantidad de cosas como el maltrato, el irrespeto o las traiciones de toda índole, entonces se generan otros campos más fuertes que la criatura que se está gestando o va a nacer o nació encuentra de que es un medio ambiente hostil, que es un medio ambiente fuerte, duro, difícil. Entonces esa criatura por naturaleza desarrolla en ella misma unos instintos y en eso que nosotros conocemos como caracteres. El carácter de la persona, el temperamento, lo trae innato. Y entonces aparece y va desarrollando poco a poco el ser humano eso que se llama la forma de ser o manera de ser, que en términos de psicología se le llama personalidad. Ya cuando alguien ha desarrollado, formado una personalidad durante los primeros 7 años de vida, entonces simplemente la desarrolla y la fortalece con el tiempo y empieza a expresar todos esos vacíos que tiene. Nosotros le llamamos desamor a esa falta de valores que debe tener impresa la criatura desde antes de nacer, durante la gestación y después de nacer. Entonces tenemos nosotros que eso que se llama hogar, que es un ambiente de calor donde se expresa la vida, no tiene todos los ingredientes propios de la vida. Y al haber una carencia, entonces es desplazada esos valores y reemplazados por otros antivalores. Entonces es cuando la persona va reclamando
desde el muy niño lo que le hace falta, lo que no se le dio. Y empiezan unas actitudes, dijéramos, de disgusto, de inconformidad, y se manifiestan con las personas que le rodean inicialmente. Entonces, esto ya genera un ambiente de maltratos, de reproches, de castigos, de una cantidad de medidas que tampoco son la solución al problema. El sistema que se ha aplicado para corregir a la persona que tiene esas falencias o esos vacíos, entonces ha sido en forma equivocada, debido a la falta de formación y preparación que deben tener los seres humanos. Y cuando se recurre al castigo, o al maltrato, o al grito, al insulto, o directamente a alguna medida como las correccionales, o las cárceles, o los fusilamientos, o la pena de muerte, como en el caso de las guerras, en la dimensión que tengan, sencillamente son declararle la muerte a cualquier persona como una solución al conflicto que haya. Y aquí se presenta entonces un problema que al mal, cuando se le trata con el mal, se agranda. La violencia atrae más violencia. Ahí es donde nosotros nos toca que recurrir a las capacidades innatas que debe tener una persona para afrontar las situaciones con talento, con sabiduría, con juicio. Si la persona no aprende a tener un autocontrol, un dominio de sus impulsos, entonces la persona simplemente se comportará como lo hacen los animales o como lo hace ya la humanidad en estado de degradación en estos tiempos. Así de que tenemos que retomar y replantear la forma de vida, el sistema de vida, darnos cuenta que a través de los siglos y de los milenios, la humanidad ha tenido un comportamiento equivocado ante todas las encrucijadas de la vida, y el resultado lo tenemos a la vista, una humanidad totalmente descompuesta, debido a que no se recurre a las grandes potenciales que hay dentro de todos nosotros y que debidamente utilizados, entonces nosotros podemos solucionar cualquier situación de una manera luminosa, sabia, concreta. Así de que el trabajo que debemos realizar todos nosotros es conocer sistemas de autocontrol. Cuando una persona aprende prácticas que sean inmediatas a la mano y pueda recurrir a ellas, puede evitar grandes catástrofes en su vida personal o de cualquier nivel con solo usarlas. Entonces, queremos nosotros decirles a ustedes que el primer trabajo consiste en aplicar aquella parte que dice que donde uno no quiere, dos no pelean. Quiere decir esto que lo primero que hay que tener nosotros como premisa es no querer entrar en conflicto, que es una buena voluntad. Tener voluntad al diálogo, al acercamiento, a no estar en los reproches, a no estar en las reclamaciones, no estarnos quejando. Entonces, cuando la persona ya domina esta parte de autocontrol y quiere no entrar en conflicto, entonces esa persona ya puede hacer uso de unas dinámicas que existen para nosotros dominar todo estado equivocado. En todas estas temáticas iremos dando a ustedes prácticas y didácticas que les permitan vivir en los hechos lo que es la no violencia, la ciencia indostánica del ahimsa, aprender uno a no reaccionar. Entonces, la primera ejercicio que les queremos dar es muy sencillo, que consiste en no respirar. Cuando la persona tranca la respiración, ni inhala ni exhala, sino que se queda quieto y aguanta lo que más pueda, en ese momento ya empezó un autocontrol y no hay reacción. Entonces, recomendamos a todas las personas aprender a hacer este ejercicio. El segundo ejercicio es muy sencillo. Consiste en contar mentalmente del 1 al 7 3 veces o del 1 al 10. Basta con que usted cuente los números y empiece a hacerlo en forma pausada, y a medida que va contando usted lo va haciendo más alargada
como decir 1, 2, 3, 4, 5, y en la próxima que repita lo hará más lento todavía, en una forma imaginaria. En ese momento la persona está ejerciendo un autocontrol extraordinario sobre sí misma. La otra parte es aprender nosotros a relajarnos físicamente en ese momento, que es como no sentir el cuerpo. Aprender uno a desocupar el cuerpo, salirse del cuerpo. En ese momento en que usted suelta el cuerpo, automáticamente no hay nada que responda, que reaccione, que actúe. Entonces, como no hay quien entre en acción, usted inmediatamente quedan enajenados o aislados, separados del drama, del evento, de escena que los está induciendo a reaccionar. Una de las cosas que las personas hacen a veces automáticamente cuando están desesperadas es soltar el aire y como una forma de protestas, entonces sale el aire como en un descanso y hacen ese gesto, pero luego sigue la reacción. Luego, si se logra relajar y soltar el cuerpo en ese instante, la persona automáticamente ya no va a reaccionar. Cuando nosotros nos aislamos del problema, de la circunstancia, a voluntad, de forma física y mental, entonces ya esa es la primera solución, la gran solución a la situación que tengamos. La situación más común es que las personas se quedan en el lugar o quedan gravitando mentalmente alrededor de la situación. Entonces, cuando uno hace un olvido voluntario y se retira del escenario voluntariamente, esa es otra de las grandes terapias cuando hay situaciones difíciles. Irnos del lugar. De esa manera vamos nosotros aprendiendo a manejar esto que se llama la no violencia y salirnos de los conflictos que sean y que se presenten en la vida de nosotros. Anhelamos que cada uno de ustedes tenga la disponibilidad y lo lleve a la práctica. Ya en la idea que tenemos dando oportunamente, encontrarán ustedes más soluciones a las situaciones por difíciles que sean. Muy amables por escucharnos en esta audición y estaremos en compartir en una futura oportunidad. Muy buenos días.